Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría que tratáramos de nuevo mi tema favorito, que es el mercado inmobiliario. Y hoy os traigo datos actualizados sobre los precios de alquiler y de venta en España. Como observáis, detrás de mí tengo la página web del idealista.com, en la que podemos observar primero la evolución de los precios de alquiler. Lo voy a hacer pequeñito para que podamos ver los datos sin problema. Muy bien. Como observamos, bueno, pues independientemente de que miremos a los datos mensuales, trimestrales o anuales, observamos caídas bastante significativas, ¿no? Durante el último año el precio del alquiler ha caído alrededor de un 6%. Evidentemente que no todas las comunidades autónomas se han visto afectadas por esta caída. Los peores casos se los llevan Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Y lo contrario, con crecimientos en torno al 5 o 6%, pues tenemos La Rioja, tenemos Melilla incluso al 11%, Castilla-La Mancha 5,1%, Cantabria 5,6%. Pero a nivel agregado, como observáis, tenemos una caída del 6%. Muy bien. Es un dato interesante observar cuál ha sido el máximo histórico. El máximo histórico ocurrió el año pasado, en septiembre, y desde ese punto hasta el mes de abril, o hasta mayo, hasta todo el mes de mayo, lo que observamos es una caída del 6,7%, lo cual, si estamos hablando de una inversión financiera en el mercado de alquiler, bueno, pues eso indica que los caseros han perdido bastante, o sobre todo aquellos caseros que han firmado contratos desde septiembre hasta ahora. Muy bien. Si ahora miramos a los datos de venta, la cosa cambia. Y como yo ya os comenté en otros vídeos, bueno, primera principal, la evolución anual o la tasa anual de variación de los precios de la vivienda, bueno, pues es del 2,3% positivo, lo cual no es una maravilla, pero dada la apocalipsis que muchos esperaban en el mercado inmobiliario durante el último año, pues bueno, va en contra de todo pronóstico que los datos nos ofrezcan un crecimiento del 2,3%. Yo ya os comenté en mis anteriores vídeos que lo que esperaba era cierta estabilidad en los precios de venta, y es efectivamente lo que está ocurriendo. Si lo miramos por comunidad autónoma, también observamos que, bueno, las que mejor lo han llevado han sido, pues de nuevo, Melilla, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana e incluso La Rioja y Extremadura, 2,5-2,7%. Muy bien. Y si observamos la evolución mensual, aquí sí que me interesa detenerme, porque sí que es cierto que en febrero la cosa parecía que iba a cambiar de tendencia. Fijaros que en febrero teníamos una caída del 0,9%, pero también puede deberse a una cuestión totalmente estacional. Simplemente que haya menos movimiento de ventas durante este mes, y eso haga que los precios que se observan en esta tabla sean de una caída del 0,9%. Pero fijaros que en general, bueno, pues se sigue observando un incremento anual desde junio del año pasado, ¿vale? El año pasado sí que tuvimos una caída del 4,8% anual en junio, y es normal, pero desde entonces lo que hemos observado es incrementos en los precios con evolución o variaciones anuales positivas, lo cual es una buena señal. Es una buena señal porque esto lo que nos dice es que o bien no hemos aprendido nada, que no sería tampoco una buena señal, o bien la economía está resistiendo, y dado que la Comisión Europea pronostica unas tasas de crecimiento del PIB para este año del 6%, lo cual es notable, bueno, pues eso está respondiendo a que observemos que el mercado inmobiliario no se está viendo tan afectado como pensábamos que se iba a ver. ¿Qué va a ocurrir en los últimos meses? Bueno, pues
Como siempre, en todo pronóstico hay cierta incertidumbre. Yo sigo pensando que los precios van a mantenerse más o menos a este nivel, con crecidas no muy grandes, crecimientos no muy grandes. Ahora sí, no me atrevo a decir nada sobre lo que puede ocurrir a partir de final de año, principios del año que viene, porque depende un poco de cómo evolucione la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, si bien sí que parece que empieza a descender, lo hace de forma muy lenta y eso no son buenas noticias. Esto quizás se deba a que las medidas que se han aplicado de inyección en las economías, en la economía española, no han sido suficientes. Realmente las medidas que se han aplicado han sido de contención más que de inyección. Entonces quizás sería recomendable mirar a la aplicación de políticas expansivas que empujen la economía hacia arriba y que de nuevo tengan un efecto negativo sobre la tasa de desempleo, en el sentido de que la tasa de desempleo vuelva a bajar más rápido. Si observamos predicciones sobre la tasa de desempleo y comparáramos con lo que debería haber sido la tasa de desempleo en condiciones de no pandemia, lo que observamos es que la tasa de desempleo hubiese seguido cayendo al ritmo que lo estaba haciendo durante los últimos años, pero sin embargo lo que observamos es que las predicciones son bastante constantes, es decir, bueno, pues hay subidas y bajadas en la tasa de desempleo para el próximo año, pero no logra bajar del 15%, por ejemplo, que es un número bastante considerable. Muy bien, ¿debemos esperar o debemos comprar o qué debemos hacer? Bueno, pues ahí sí que no me voy a meter porque, bueno, depende un poco de las preferencias personales y de la situación financiera de cada individuo o de cada familia, pero sí que me atrevo a decir que no se espera caídas muy significativas en los próximos meses, por lo menos hasta el tercer trimestre del año. Ahora bien, lo que pase después puede cambiar la tendencia, porque como también sabemos, suelen haber retrasos en cómo las variables económicas afectan unas a otras. Muy bien, bueno, pues esto es todo. Me voy a hacer grande simplemente para despedirme de este vídeo. Desearos, bueno, pues desearos lo mejor, como siempre. Os pediría que le dierais al botoncito de me gusta, de like, y que compartierais el canal para poder ayudar a más personas que puedan estar interesados en este y otros temas de economía. Un placer de nuevo teneros viendo el vídeo y desearos que tengáis un buen día. Saludos.